Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión. Antes de iniciar nuestra enseñanza del día de hoy, que es un especial de Navidad relacionado con las actitudes que genera el nacimiento de Cristo, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús por esta noche. Porque tú eres nuestro Padre, Señor, y porque tú tienes cuidado de nosotros y hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. No solamente nos has salvado, nos has restaurado, nos has liberado, nos has sanado, Señor. Has suplido nuestra necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nos has guiado por sendas de justicia. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, tú has estado con nosotros y nos has dado la victoria. Y en fin, Señor, tú has tenido cuidado de cada uno de los detalles de nuestra vida. Y por ello en esta noche, primero que nada, te damos gracias, Señor, por esta salvación tan grande, por la adopción de hijos que tú hiciste para con nosotros, por ser nuestro Padre, Señor, y habernos adoptado y amarnos con amor eterno, Señor. Padre, en esta hora venimos delante de ti porque queremos conocer más de ti, más de tu palabra, Señor. Queremos conocer más de la vida eterna que tenemos en ti, Padre. Y por ello te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo con su unción rompa todo yugo de mentira, argumento y razonamiento falso que se pueda estar oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a la palabra y a la vida abundante que tenemos en ti. También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra no solo sea escuchada, sino entendida, puesta por obra y que dé fruto y fruto en abundancia para la gloria tuya. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, nuevamente bienvenidos a la transmisión. Bienvenida hermana Sonia, hermana Dora, hermano Axel y algunos más que puedan estar conectados, que no les puedo ver, pero bienvenidos a esta transmisión. Buenas noches, hermana Laura, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a seguir con nuestros especiales de Navidad. Y este es el segundo de la semana. Dada la proximidad de las fechas, no podemos ser indiferentes ante una celebración de este tipo. Así que en primer lugar les quiero recordar muy rápidamente algo de lo que hablamos ayer. La celebración de Navidad, aunque no sea en la fecha en la cual Jesús nació, es bíblica y encontramos tres diferentes celebraciones de la Navidad o del nacimiento de Cristo en la palabra de Dios. La primera de ellas, el día de su nacimiento por los pastores que se encontraban alrededor de Belén. Y eso lo leemos en Lucas capítulo 2, versículo del 8 al 20. Luego, la segunda celebración fue el día que llegaron a su casa en Nazaret los reyes magos u hombres sabios, y esto nos lo enseña Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 12. Y la tercera fue cuando Jesús es presentado en el templo a los 40 días de nacido, y lo encontramos en Lucas 2, 25 al 38, y ahí celebran el nacimiento de Cristo tanto Simeón como Ana, dos personas. Entonces, para aquellos que se oponen a la celebración de la Navidad como una fiesta pagana y que no es en la fecha en la cual la estamos celebrando, en cuanto a que sea una fiesta pagana, pues la Biblia nos enseña que no, y en cuanto a la fecha, pues estamos de acuerdo en que no es en la fecha, pero igualmente el nacimiento de Cristo fue celebrado tanto por los reyes magos u hombres sabios como por Simeón y Ana en diferentes fechas a las cuales el Señor Jesús nació. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, también sin ánimo de polemizar, para aquellos que se oponen a los arbolitos, al árbol de Navidad y toda la cosa, porque es viene de una tradición pagana, déjeme decirle que
muchas de las tradiciones que nosotros vivimos todos los días en nuestra vida, que están incorporados en nuestra cultura, son de origen pagano, no son de origen bíblico, número uno. Número dos, si el diablo corrompe lo de Dios, ¿por qué nosotros no podemos invertir lo que el diablo trata de hacer para mal, haciéndolo para bien? ¿Cómo? Por ejemplo, el árbol. Jesús es el árbol de la vida. Luego, con las luces, Jesús es la luz del mundo. Luego, las bombitas y las cosas que se ponen en el árbol de adorno, pues esas muy bien podrían simbolizar los regalos de la multitud de regalos o las riquezas de los regalos de la gloria, de la herencia del Padre, o las riquezas de su gracia para con cada uno de nosotros. Y podemos dar esa simbología sin entrar en conflicto con lo que nos dice la palabra de Dios, por un lado. Por el otro lado, hay una gran diferencia. Los paganos adoraban el árbol, nosotros no lo adoramos, simplemente es un adorno que se pone como símbolo de estas fiestas, y que por lo menos para mí esos son los significados que yo le doy al árbol. Es un recordatorio de que Jesús es el árbol de la vida, que estaba presente en el jardín del Edén. Las luces, que Jesús es la luz del mundo y que Él alumbra mis tinieblas, y los adornos del árbol pues son los regalos de la multiforme gracia de Dios para conmigo. Así que problema resuelto. Como les digo, no es para crear polémica, es simplemente para sacar algo bueno de toda esta discusión que generalmente por estas fechas se arma entre los que quieren celebrar la Navidad y no la quieren celebrar. Pues entonces, si usted la quiere celebrar, bienvenido. Si no la quiere celebrar, bienvenido. No vamos a juzgar, no vamos a criticar, no vamos a acusar ni nada, porque esa es la actitud que debe tener todo cristiano: no acusar, no condenar, no juzgar a los demás. Y si a mí me parece que va en contra de lo que yo entiendo de la palabra de Dios, pues no lo hago y tranquilo. Pero si a otro le parece que sí va de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, pues que lo haga y tranquilo, y todo el mundo feliz y contento. Muy bien, después de esta introducción, por cierto, quiero también hacer otra aclaración en relación con algunas de las tradiciones que se dan en Navidad, y es que es con respecto a los magos. En primer lugar, hay que aclarar que en aquel tiempo se les daba nombres de magos, pero que realmente lo que eran hombres sabios, eran los científicos de esa época. Y estos hombres verdaderamente sí eran científicos. Vemos primero que ellos tenían revelación. Primero que nada eran astrónomos. En Mateo 2, versículos del 4 al 6, nos enseña la palabra de Dios que ellos vieron la estrella de Jesús en el firmamento y la siguieron, la estrella del rey de los judíos. Eso quiere decir que eran observadores de las estrellas, astrónomos, no astrólogos. Los astrólogos son los que usan las estrellas y los cuerpos celestes para adivinación, pero los astrónomos son los estudiosos del movimiento de los astros. Por el otro lado, también eran llamados magos porque ellos hacían ensayos con sustancias químicas, o sea, eran alquimistas, les llamaban en ese tiempo, lo que ahora sería equivalente a químicos. Y por el otro lado, estos hombres eran devotos, y eso lo vemos en cuanto a que tenían revelación. Dice la palabra en Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?
porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Si se dan cuenta, esto es una revelación. No, ellos no vivían en Judea, ellos vivían en el oriente, y el oriente es mucho más lejos de Babilonia, y entonces ellos no tenían ni siquiera costumbres o conocían las costumbres judías, pero tuvieron la revelación de que Jesús había nacido y que él era el rey de los judíos. Y también lo vemos en Mateo capítulo 2 versículo 12, donde dice: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. O sea, no eran magos en el sentido negativo de la palabra, sino en la significación de la palabra en el tiempo en el que se escribió el Nuevo Testamento, que era la palabra que hoy es equivalente a científicos. Por el otro lado, en ninguna parte de la Biblia se consignan los nombres ni la descripción de sus razas. Dice la palabra que habían visto la estrella en el oriente. Y el oriente, en cuanto a Israel, es la parte que está más allá de Afganistán, de Irán, Irak y todos los países del norte de Israel. Es decir, ellos podrían haber provenido de la India o de la China o de alguno de esos países que está situado en esa área, pero no estaban cerca de donde nació Jesús. En cuanto a la pregunta de Laura, pastor, de los magos, mencionó que eran astrónomos. Sí, astrónomos y alquimistas, en general científicos. Muy bien, entonces la otra cosa, es decir, no, en la Biblia no se consigna primero que haya entre ellos un moreno ni un rubio, por un lado. Por el otro lado, tampoco se consigna que se hubieran llamado Gaspar, Melchor y Baltasar. Y la última aclaración con respecto a ellos es que ellos no estuvieron presentes en el nacimiento de Jesús en el pesebre. ¿Por qué razón? Primero que nada, dijimos que ellos vieron la estrella de Jesús. Esto lo vemos en Mateo capítulo 2, versículos 1, Mateo 2, versículo 1 y 2. Dice, en el 2 específicamente dice, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, no en el Medio Oriente, sino en el oriente, o sea, fuera de lo que es el Medio Oriente o Asia Menor, lo que significan los países de Asia Mayor. Y la distancia mínima que puede haber del oriente hacia Jerusalén son más de 1600 kilómetros, y si ellos caminaban en camellos, los camellos recorren más o menos una distancia de unos 25 kilómetros diarios, lo que equivaldría, y como es desierto, lo más probable es que fueran camellos en los que ellos llegaron, porque no dice en qué llegaron. Pero si fueron camellos, ellos tuvieron que haber tardado alrededor de, si eran 1600 kilómetros y a 25 kilómetros diarios, eso nos da 64 días después del nacimiento de Cristo, por lo menos, es decir, 2 meses después. Y esto también lo corroboran otras escrituras, porque la palabra de Dios nos enseña, cuando comparamos Mateo con Lucas, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2 de ambos evangelios, vemos que la palabra de Dios en Lucas nos enseña que el Señor Jesucristo fue presentado, primero que nada fue circuncidado a los 8 días, dice en Lucas capítulo 2 versículo 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Número 1.
Número 2 dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y cuando el cumplimiento de los días de la purificación de acuerdo al Levítico eran 40 días después del nacimiento del niño. O sea que al mes y 10 días de nacido, Jesús todavía estaba con sus padres en Jerusalén y lo presentaron en Jerusalén. Y luego dice la palabra en Lucas 2:39 al 40, que después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, es decir, a su casa definitiva. Y habla que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y en Mateo capítulo 2, versículo 11, dice que los reyes magos, al entrar en la casa, no en el pesebre, en la casa. ¿En qué casa? En la casa donde estaba Jesús. Y dice algo más. Vieron al niño con su madre, no al recién nacido, al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero ellos llegaron a su casa en Nazaret, después de que Jesús hubiera sido presentado en el templo y después de que Jesús hubiera sido circuncidado, por lo menos 40 días después del nacimiento de Jesús. Luego, después de eso, es que viene la matanza de los niños. Después de la visita de los magos, viene la matanza de los niños que encontramos en Mateo capítulo 2 y versículo número 11. Voy a leer desde el 12, voy a leer. Mateo 2:12 dice, pero siendo avisados por revelación en sueño los reyes magos que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Luego dice la palabra, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo ahí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Notemos que manda a matar a los niños de 2 años que había, menores de 2 años que había en Belén, conforme al tiempo que había inquirido de los magos, es decir, que probablemente eso sucedió cuando Jesús iba a cumplir los 2 años, porque dice también la palabra que había ¿cómo se llama? Que él había inquirido diligentemente de los magos, y esto lo dice también en el versículo número vamos a ver, en el versículo 7 de Mateo 2 dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. No hubiera tenido sentido matar a niños de 2 años cuando estaba buscando un recién nacido. Si mandó a matar a los niños de 2 años, de menores de 2 años, es porque esa era más o menos la edad que debía tener Jesús en ese momento. Entonces, eso también, la distancia, más la matanza de los niños, más que haya sido en casa, eso significa que los Reyes Magos no llegaron a visitar a Jesús en el tiempo en que Jesús estuvo en el pesebre, porque en Belén no tenía casa José, pero sí tenía casa en Nazaret, en Galilea. Muy bien. Hechas estas aclaraciones y esta introducción, entonces ahora vamos a compartir acerca de las actitudes que generó el nacimiento de Cristo en ese momento y que genera aún ahora. En primer lugar, vemos que
el poder político representado por Herodes respondió al nacimiento de Jesús, o trató de responder al nacimiento de Jesús, más bien respondió al nacimiento de Jesús con persecución y muerte, tal como nos lo enseña Mateo capítulo 2, versículos 12 al 15, en el tema que ya leímos hace un rato de la matanza de los niños. ¿Y por qué el poder político persigue y rechaza y termina matando a Jesús? Porque Jesús era un profeta, y el profeta confronta al poder político. El profeta confronta a lo que se hace mal en el poder político. Por ejemplo, Juan el Bautista, que era otro profeta en el tiempo de Jesús, confrontó a Herodes porque él estaba viviendo con la esposa de su hermano. Y esto le cuesta la cabeza a Juan el Bautista. Y vemos todos los profetas en el Antiguo Testamento que los verdaderos profetas de Dios no se aliaban al poder político, sino eran una voz profética que confrontaba e incomodaba al poder político. Y hoy sigue sucediendo lo mismo. Vemos que muy sutilmente en algunos lugares y más evidentemente en otros lugares el cristianismo es perseguido, y esto no es nada nuevo. Nos lo enseña el Salmo 2 y lo profetiza el Salmo 2 en relación con estos tiempos. Dice la palabra en el Salmo 2:1 al 4, dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. Vemos acá: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, rompamos su moral, echemos de nosotros sus leyes para que podamos hacer lo que se nos dé la gana. Ese es el pensamiento político en este tiempo, y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que representa a Cristo en la tierra, y el judaísmo, que representa a Dios también acá en la tierra, resulta que son incómodos para los gobiernos del mundo, y por eso están tratando de perseguirlos, minimizarlos, hasta que lleguemos al tiempo de la tribulación y la gran tribulación, donde la persecución va a ser absolutamente descarada en contra de los judíos y en contra de la iglesia de Cristo. Así que el poder político generalmente, o por lo menos en este momento y en muchas ocasiones, responde al nacimiento de Cristo, y no solo al nacimiento de Cristo, sino al ministerio de Cristo, a la presencia de la iglesia, a sus leyes, a sus mandamientos, a sus enseñanzas, con rechazo, persecución y muerte. Eso no ha cambiado. Por el otro lado, también encontramos por ahí presentes a los escribas y fariseos, que son los que le dan la información a Herodes de cuándo nacería el Mesías, y encontramos en ese momento una actitud de completa indiferencia. Si notamos, dice en Mateo capítulo 2, versículo del 4 al 7: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Es decir, los fariseos y los escribas sabían del nacimiento de Cristo, y ¿qué hicieron? Simplemente darle la información a Herodes, y ahí se quedaron, indiferencia. Y una de las cosas que sucede con los legalistas, los escribas y fariseos actuales, que son los legalistas, es que son indiferentes a las manifestaciones de Dios, que se alejan de sus normas, de sus costumbres y de sus
y de sus pensamientos y que son o ellos las ponen por encima de lo que es la palabra de Dios. Menosprecian la palabra de Dios por sus tradiciones, cosa que hacían los fariseos, y menosprecian la gracia de Dios por sus tradiciones, cosa que hacían los fariseos y los escribas en el tiempo de Jesús, y que además de ello no solo mostraron indiferencia en el nacimiento de Cristo, sino que además de ello ya en el ministerio terrenal de Jesús lo rechazaron, lo persiguieron, complotaron en contra de él, hasta que terminaron siendo los autores intelectuales de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y son los que asesinan la gracia. El legalismo es un asesinato de la gracia del Señor. Recordemos que el Señor dice en su palabra que con él vino la gracia y gracia sobre gracia, es decir, la mayor expresión y la más completa expresión de la gracia de Dios, pero el legalista cierra el camino a la gracia por sus costumbres, por sus tradiciones, siguen asesinando la gracia. En aquel tiempo asesinaron al representante de la gracia y hoy asesinan la gracia, la aplicación de la gracia en la vida de las personas, y persiguen a aquellos y tratan de matar espiritualmente a aquellos que defienden la gracia del Señor Jesucristo. Por el otro lado tenemos a los sabios o a los magos, que ya lo vimos ampliamente en Mateo 2 y versículos del 2 al 11, que ellos lo que manifestaron fue una devoción hacia el Señor, en adoración. Ellos se dirigieron a buscar al Señor y vinieron desde lejos a buscar al Señor para adorarle, y eso habla de devoción, habla de revelación, y esto nos lleva también a considerar, al entender que estos magos eran los sabios del tiempo de Jesús, nos lleva a reconocer o nos ayuda a reconocer una diferencia entre la ciencia verdadera y la ciencia falsa. Recordemos que la palabra de Dios divide la ciencia en dos, ¿verdad? La ciencia del bien, la ciencia del mal, la ciencia verdadera y la ciencia falsa. ¿En qué se diferencian una y la otra? Ambas estudian la creación de Dios, las cosas, los fenómenos, las leyes de la naturaleza. Pero la falsamente llamada ciencia, es decir, la ciencia falsa, estudia los fenómenos de la creación de Dios, pero no para glorificar a Dios, sino para negar la existencia de Dios, mientras que la ciencia verdadera estudia las cosas que Dios creó, sus leyes, su naturaleza, su esencia y todo, para glorificar el nombre de Dios. Es una diferencia de objetivos. No es una diferencia en cuanto al conocimiento, sino es una diferencia en cuanto a los objetivos del conocimiento. La verdadera ciencia entiende que toda la creación es una obra de Dios y estudia las leyes, estudia las cosas, sus leyes, su esencia, para glorificar a Dios, en tanto que la falsa ciencia lo hace para lo contrario, para negar la existencia de Dios. El verdadero científico siempre se va, como dice el Salmo 139, 17, siempre va a experimentar ese sentimiento. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. O como dice en otra expresión el salmista, cuán maravillosas son tus obras, y todas ellas me dejan admirado. Entonces la verdadera ciencia se va a quedar impresionada, se va a impresionar de la perfección de la creación de Dios y va a glorificar a Dios, en tanto que la falsa ciencia no. Bueno, sigamos entonces con otro personaje que nos aparece, aunque marginalmente en ese momento, en el nacimiento de Jesús, y es Juan el Bautista. Dice la palabra, después de que María es concebida por el Espíritu Santo,
o concibe por obra del Espíritu Santo, ella va a visitar a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, que era su prima, y que le llevaba 6 meses adelantado a el momento de la concepción de Juan el Bautista con respecto a Jesús. Entonces ella llega cuando Elizabeth tenía 6 meses de embarazo. Y entonces dice la palabra en Lucas capítulo 1, versículo 44. Dice que tan pronto como llegó la voz de la salutación de María a los oídos de Elizabeth, la criatura saltó de alegría en su vientre. Y Elizabeth bendijo a María, diciendo: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces, en Juan el Bautista, el nacimiento de Jesús produjo alegría. En los pastores que estaban alrededor de Belén cuando Jesús nació, el nacimiento de Jesús produjo gloria y alabanza a Dios, como nos lo enseña Lucas capítulo 2, versículo 16 al 20. Dice la palabra: vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Es decir, los pastores glorificaron y alabaron al Señor por el nacimiento de Jesús. Y esto nos recuerda lo que dice el Salmo 103, versículos 1 y 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Finalmente, tenemos a los ángeles, que fueron los que hicieron la anunciación del nacimiento de Jesús a los pastores, y que los encontramos en Lucas capítulo 2, versículos del 10 al 14. Dice la palabra: pero el ángel, un ángel primero, les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de Cristo un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y los ángeles después de ello partieron. Es decir, los ángeles también manifestaron gozo y gloria a Dios y alabanza. Entonces, al hacer una suma de todo esto, al hacer un análisis de todo esto, podemos deducir cuáles deberían ser nuestras actitudes o la mejor forma de celebrar la Navidad. Como decíamos ayer, si usted quiere dar regalos y si usted quiere hacer una buena cena, no hay ningún problema con eso. Si usted quiere quemar cohetes en celebración, tampoco hay ningún problema con eso. La Biblia no lo prohíbe, aunque no diga que se pueda hacer, no lo prohíbe. Y si usted no tiene ningún problema de conciencia con respecto a eso, pues lo puede hacer. Ahora bien, no debemos perder de vista el verdadero objetivo y la verdadera razón de la celebración, que el diablo ha tratado de enfocarla en el Santa Claus, o en los regalos, o en la parranda, o en la fiesta, en lugar de que, para evitar que nos centremos en el verdadero motivo de la celebración y de la razón de la celebración, que es Cristo Jesús. Usted y yo necesitamos recuperar ese espíritu de la celebración, el verdadero espíritu de la celebración, y usar este tiempo en primer lugar para reconocer el sacrificio de Cristo
para que usted y yo fuéramos salvos, en reconocer su nombre, en que Jesús cada día crezca más en nuestro corazón y además de agradecimiento, devoción, alegría, gozo, alabanza y darle gloria a Dios. Esas son formas si nos centramos en la verdadera razón de la Navidad, en la verdadera razón de la celebración, entonces es muy fácil centrarnos en tener gozo y alegría, en crecer en el conocimiento del Señor y en el propósito del Señor para con nosotros, y aparte de ello en dar gloria, alabanza y adoración a Dios y a Cristo. Esa es una actitud para estas fiestas, pero hay una actitud que va más allá de las fiestas, o que debería ir más allá de las fiestas, y que la palabra de Dios nos la enseña en Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4. Voy a comenzar del 1 al 8, pero voy a comenzar primero en Filipenses 2:5. Dice la palabra, primero que nada dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Una de las cosas que nosotros debemos recordar es que la vida de Cristo no se circunscribe a la crucifixión. La vida de Cristo, esa parte de la vida terrenal de Cristo, comienza en el momento en el cual Él se despoja de toda su gloria como el Hijo de Dios, podemos decir, de toda su riqueza, de toda su autoridad, de todo su poder, de todo su carácter, de toda la comodidad, la seguridad, de todo lo que él tenía, de todo lo que él podía tener en el cielo como el Hijo de Dios. Se despoja de todo ello, se despoja de toda su gloria, dice la palabra, y se hace hombre, pero más que hombre se hace un siervo, se hace siervo. Y eso quiere decir, no viene a asumir posiciones de grandeza, posiciones de superioridad, posiciones de otro tipo. Él viene en humildad, en humildad, él viene ¿cómo se llama? Hacerse hombre y a servirnos a todos nosotros, siendo Dios, siendo el ser más grande, más alto, el ser superior de todo lo que es o existe. Él en ese momento se despoja de todo ello, y entonces se hace un siervo en primer lugar, y esto nos habla de una tremenda humildad, pero también un alto precio que él tuvo que pagar por nosotros, comenzando por ese despojarse de su gloria, ese vivir una vida como hombre y como siervo, siendo el Hijo de Dios, y aparte de ello la crucifixión, y todo lo hizo por amor a usted y a mí. No lo hizo por conveniencia, no lo hizo por negocio, no, lo hizo por amor a usted y a mí. Él nos amó de tal manera que estuvo dispuesto a todos los sacrificios que fueran necesarios hacer, comenzando por despojarse de su gloria y hacerse hombre, para que él pudiera, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces, eso es la primera cosa, y que esto nos debería llamar al agradecimiento, pero también nos debería llamar a imitarle en el sentido de su obediencia, en el sentido de su servicio, en el sentido de dar su vida, así como Él dio su vida por nosotros, dar nosotros nuestra vida por Él, y dar nuestro servicio por el prójimo. Estas son actitudes que no deben ser nada más actitudes de la fiesta, sino que son actitudes para vivirlas todos los días de nuestra vida. Aparte de ello, dice en Filipenses 2:1 al 4,
Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y aquí nos está hablando de ciertas características que deben formar parte de la vida del creyente. Primero, si hay alguna tener consolación en Cristo. Segundo, ser consuelo de amor para otros. Tercero, tener comunión con el Espíritu Santo. Cuarto, tener afecto entrañable hacia los demás. Quinto, misericordia. Sexto, sentir lo mismo, tener el mismo amor con los demás, unánimes, es decir, conformidad entre varios pareceres, y todo esto es bien importante, todas estas características que nos habla Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 8, son características que necesitan estar presentes en la vida de la iglesia, principalmente en estos tiempos en los que vemos tanta crítica, tanta murmuración, tanto ataque, y no del mundo a la iglesia, sino dentro de la misma iglesia. Como que nos olvidamos de ser de consuelo para otros, y más que nada nos estamos convirtiendo en juzgadores, condenadores, acusadores de los demás. Y esto evidencia que no estamos teniendo comunión con el Espíritu, porque el Espíritu no nos va a guiar a acusar, a condenar, a juzgar a otros, nos va a llevar en todo caso a restaurarlos si están equivocados. No hay afecto entrañable en muchas personas cristianas, porque el afecto entrañable nos debería llevar a respetar al otro, y en todo caso, si el otro está equivocado, pues ir y buscarlo y hablar con él para hacerle ver su equivocación y restaurarlo con espíritu de mansedumbre, como nos habla Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2. Y tampoco hay misericordia, los ataques son inmisericordia, nada más, y curiosamente la mayoría de los ataques son contra aquellos que tienen algún prestigio o hay alguna fama en su ministerio. Al que no es famoso, bueno, lo podrán criticar algunos, pero no masivamente. Sin embargo, esas críticas masivas se dan con la gente que ha adquirido alguna relevancia, y eso nos hace preguntarnos si es verdaderamente celo por la sana doctrina, celo por el evangelio, o es motivado y por misericordia, o es motivado por egoísmo, por celos, por envidia. Esas son cosas que deberían ser desechadas de nuestra vida. Si verdaderamente creemos en Cristo, si verdaderamente estamos agradecidos por lo que Él hizo en nuestras vidas, si verdaderamente estamos caminando en la salvación y el señorío de Cristo, todas estas actitudes deberían ser actitudes presentes en nuestra vida todos los días. ¿De qué sirve que celebremos Navidad el 24 y 25 de diciembre si el resto del año no vamos a ser imitadores de Cristo? Entonces, ¿para qué vino? Si la palabra de Dios nos dice que seamos imitadores de Él, hasta donde nuestras fuerzas nos alcancen, y para lo que no nos alcanzan las fuerzas, ahí está el Espíritu Santo para que podamos seguir su ejemplo. Entonces, dice la palabra en Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Contienda es envidia, puede ser generada por la envidia, por los celos, por el egoísmo, básicamente, mientras que la vanagloria es menospreciar a los otros y sentirme yo superior a los demás. Miren, no hay guardianes de la sana doctrina.
Los guardianes de la sana doctrina somos todos los creyentes verdaderos que estamos caminando en lo que es la voluntad de Dios. El constituirse o autoasignarse el título de defensores de la sana doctrina significa o es una manifestación de un gran orgullo contrario a la humildad que Cristo demanda de nosotros, porque guardianes de la sana doctrina somos todos los creyentes verdaderos en Cristo Jesús. Entonces dice la palabra: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también cada cual por lo de los otros. Y déjeme decirle algo, mi amado hermano, mi amada hermana: Navidad no es un solo día. Navidad no es solo el 24 o el 25 de diciembre. Navidad es todo tiempo en el cual Jesús nace en nuestro corazón y crece y vamos creciendo en Él. Como dice la palabra en Juan 3:30, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Nuestro mejor regalo para el cumpleañero en esta Navidad, que es Cristo Jesús, es una recapacitación en cuanto a a cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana, a una confrontación de nuestro estilo de vida con lo que dice la palabra de Dios, y es decir, a un examen de nuestros caminos para volver nuestros pies a sus testimonios y desechar todo lo malo y perseguir todo lo bueno, teniendo el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, sin orgullo, sin vanagloria, con humildad y con amor. Y eso son los 365 días del año. Jesús nos dio una salvación que dura todos los días, que es una salvación de 24/7, de 24 por 7 por 365, por n número de años. Es decir, el Señor nos dio una salvación permanente. Permanentemente nuestro agradecimiento tendría que manifestarse en seguir su ejemplo en todas estas cosas que nos dice Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 8. Por lo tanto, en esta hora yo quiero invitarle a usted a que hagamos de esta Navidad una Navidad diferente, una Navidad en la cual no solo reconsagremos nuestras vidas al Señor, sino una Navidad que nos sirva para comenzar a dar pasos hacia adelante en nuestro crecimiento en el Señor a través de un compromiso con el conocimiento de la palabra de Dios, con la comunión con el Espíritu Santo y con ser parte activa de la vida de nuestras congregaciones, y un compromiso de transformación, dejando la vieja manera de vivir y revistiéndonos de la nueva manera de vivir, que es conforme a la palabra de Dios. Esa sería una verdadera celebración de Navidad, porque de lo contrario es simple y sencillamente una fecha más, una celebración más en la cual solo usamos el nombre de Jesús, pero realmente no le damos el contenido que debería tener en Jesús. Así que, mis amados hermanos, esta es una exhortación a que esta sea una Navidad diferente. Debería ser una Navidad diferente por la cercanía en la que estamos de la venida de Cristo por su iglesia. Es una Navidad en la cual deberíamos tomar la decisión y el compromiso de revestirnos de la novia de Cristo, de esa iglesia limpia, santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga que Cristo viene a traer en el arrebatamiento, porque estamos cerca de los tiempos finales, cerca de los tiempos en los que Jesús vendrá por su iglesia para que posteriormente inicie la tribulación y la gran tribulación. Así que
Espero que esta enseñanza haya sido de bendición y de recapacitación para su vida, y que sea un punto de partida para una mayor transformación y para un mayor crecimiento en Cristo Jesús. No estoy diciendo con esto que usted no haya crecido en Cristo Jesús, no estoy diciendo con esto que su vida en Cristo Jesús pueda estar mal, no, pero sí es un reto para que vayamos un paso adelante, para que vayamos un paso más allá. En Cristo no estamos limitados en el crecimiento, en Cristo no hay un tope para nuestro crecimiento. En Cristo Jesús podemos crecer ilimitadamente, y nuestro mayor privilegio y nuestra mayor dicha debería ser crecer cada día más, porque en esa misma medida vamos a experimentar mayor vida abundante, mayor vida plena, mayor vida eterna en nuestras vidas. Vamos a ser bendecidos. Así que no solamente es una actitud de respuesta a lo que Cristo hizo en la salvación por cada uno de nosotros, sino también es una cuestión de conveniencia para que podamos vivir vidas plenas en Cristo Jesús. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Si ha sido de bendición para su vida, por favor, siéntase en la libertad de poderla compartir con sus contactos en las redes sociales. Y además de ello, le recordamos que tenemos algunos elementos o instrumentos para ayudar en su crecimiento espiritual, que son nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net, y también el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, donde va a encontrar multitud de recursos para su crecimiento y fortalecimiento espiritual y poder llevar adelante ese compromiso al cual le hemos exhortado en esta hora, de seguir creciendo en Cristo Jesús, de no detenerse en su crecimiento. Así que les invitamos a visitarlo. Y antes de terminar la transmisión, muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron, a los que estuvieron en contacto. Muchas gracias a hermana Deglin, a hermana Lara, a hermano Manuel Alberto, a nuestra hermana Laura, a nuestra hermana Amélida, y a nuestro hermano Harold Taylor, Marisol Morán y demás que se conectaron, que no nos aparece, aunque no nos hayan aparecido en la pantalla y no los hayan mencionado. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Y el día de mañana tendremos otra enseñanza especial relacionada con Navidad, así con la celebración de Navidad. Así que los esperamos a todos mañana jueves a las 8 de la noche. Muchísimas gracias. Vamos a orar ahora. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el privilegio que tú nos has dado, Señor, de podernos reunir en esta noche para escudriñar tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tu palabra produzca un efecto en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, que nos transforme hacia un mayor crecimiento en el carácter de Cristo y en la estatura de la plenitud de Cristo, Padre. Señor, gracias por nuestro Señor Jesucristo, por haber aceptado el despojarse de toda su gloria para hacerse hombre, y como hombre siervo para servirnos a todos nosotros en esa salvación tan grande, Señor. Gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados y para nuestra vida eterna. Y gracias, Señor, por enviar a tu Espíritu Santo a nuestras vidas para ayudarnos en este camino de crecer cada día en Cristo Jesús, Señor. Padre, te damos gracias también en esta hora, Señor, porque podemos entrar al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, Señor, para cada uno de nosotros y nuestras familias, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, esté sobre cada uno de nosotros, sanando, liberando y restaurando
Señor, y también, Padre, obrando en la vida de los nuestros que todavía no te conocen, para que se vuelvan a ti de todo corazón y sean salvos, Señor, a los que están como hijos pródigos, para que regresen a ti prontamente, Señor, y a los que se puedan estar debilitando en la fe o enfriando en su amor para contigo, Señor, que el fuego del don que tú pusiste en sus corazones sea avivado para que ellos sean perfeccionados, establecidos y afirmados nuevamente en ti, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana a las 8 de la noche y mientras tanto reciban un abrazo de mi parte. Bendiciones y que tengan una linda noche.